Hola chicos, muy buenas tardes, buenas vibras, buena energía para esta segunda semana de enero. Prácticamente estamos iniciando año y mi propósito de seguir entregando es desarrollar una especie de, vamos a decir, capacitación intensiva, porque ustedes van a poder seguir interactuando con este material, haciendo preguntas. Eh, las personas que ya tienen su estrategia, complementar de alguna forma con esta información que amaría haber conseguido o haber tenido al alcance cuando mis inicios. ¿Por qué? Porque el propósito del intento es darles de manera simplificada un paso a paso que les pueda permitir lograr la tan anhelada consistencia y rentabilidad. Y pues nosotros tenemos la elección o la decisión o la pericia, la experiencia, porque valga aclarar que el sistema aplica para otros mercados y lo hemos mostrado. De hecho, tenemos un video, una grabación donde hablamos de lo técnico y complementamos una segunda parte de los arriba de 33 ejemplos. Y estos ejemplos de entradas reales, producto del estudio del par, con el esquema masa, manipulación y dirección aplicado a los distintos pares de Forex e inclusive, si no mal recuerdo, allí también tuvimos ejemplos con unos pares de índices sintéticos. De manera que con todo el amor, con toda la disposición y la más alta vibración de los inicios de año, de una nueva etapa, vamos a realizar grabación de lo que he llamado una capacitación intensiva, que va a contener entre 3 y 5 clases dependiendo del desarrollo que vayamos teniendo en cada una de las clases, para hacerlo gradual, para no agobiarlos, como a lo sumo una hora diaria de cada uno de los materiales y cumpliendo un temario, de un paso a paso desde cero. Y hoy vamos a responder por qué el oro. Ese sería como el interrogante y atender al contexto en el que operamos el oro. Los elementos subyacentes a lo que es el par, lo que hemos conversado de la gestión de riesgo, de lo técnico, de la mentalidad, los detalles subyacentes para que el producto final de este intensivo sea el manejo de una mejor operativa. Como dije al inicio, las personas que ya tienen estrategia complementan y los que no, que se apeguen única y exclusivamente a este sistema porque ya tenemos una ventaja estadística a favor. Voy a comenzar por allí. Voy a compartir uno de los avances, por ejemplo, en el último mes en alguna de las cuentas, donde por supuesto que con la estrategia perdemos, pero siempre y cuando tenemos una buena gestión de riesgo y una mentalidad adecuada, vamos a llegar a resultados muy, muy provechosos. Por ejemplo, en esta cuenta, si observamos aquí el histórico del mes actual, tenemos un balance positivo de $1,157, 26.122, y es una cuenta que amerita ser llevada a sus $2.000 de cara a los pagos. Entonces, en este historial observamos verdes y rojos, pero que lo importante es mantener ese balance donde los verdes priman al final del mes. A eso me refiero. Y si observamos de este lado izquierdo del panel, vamos a ver el histórico de hoy. Tenemos solamente el oro. ¿Ves? Era lo que quería mostrar. Entre rojos y verdes, un riesgo controlado, el activo principalmente. Vamos a ver el mes actual. Si ingresé a alguna otra posición fue con la libra, no. En esta cuenta tenemos solamente, y como pueden observar, preponderantemente compras. Ok.
Entonces, chicos, ¿cuál es mi propósito? De todo corazón, que este 2026 ustedes logren generar, diversificar sus ingresos, si este es su primer ingreso, cuantiplicarlo y hacer billetes. Entonces, por eso les decía al inicio, una formación de altísima calidad, de manera free, que esté disponible para todos cuantos estén en la comunidad y cuanto más ustedes, chicos, los que están preparándose y estudiando conmigo, los que han confiado en una servidora y en un sistema que ya de eso va un mentor, quería comentar eso. Un mentor es aquella persona que ya recorrió el camino y que te va a tomar de la mano y te va a llevar de un punto A a un punto B, pero porque ya tiene la experiencia. A diferencia, y va a estar supervisando, guiando, tomándole de la mano en ese proceso. A diferencia de cursos que pueden haberlos y que los hay, sabemos, eh, en la red de manera gratuita o pagada. Pero la diferencia de un mentor es el que te va a decir, si te vas por este camino, por este paso a paso, si haces esto, si dejas de hacer aquello, pues vas a llegar más rápido a ese punto B. ¿Ok? Entonces aquí digamos, el contenido inicial vendría a ser, nosotros en el material anterior de la semana pasada habíamos subrayado que el SAU, el oro dólar, viene a ser un activo refugio y en estos eventos geopolíticos que están sucediendo desde el principio de año a nivel del petróleo y de Estados Unidos, Venezuela, es importante, no indispensable, ¿ok? Porque desde lo técnico podemos operarlo y ya está. De hecho, fue mi caso, o ha sido desde los inicios. Pero si nosotros le damos una mirada en contexto a la macroeconomía, vamos a conseguir comprender mejor sus movimientos y su comportamiento. Y de eso se trata, de complementar un poco, insisto, no de manera indispensable, los fundamentales, o las noticias, o el contexto de la macroeconomía, estos eventos inesperados, como los ocurridos recientemente, Venezuela, Estados Unidos, eh, hacen que el activo funja como el refugio. Son momentos en que hay incertidumbre, riesgos, guerras, crisis bancarias. Recordábamos el COVID, que fue un evento también desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, que hizo mover al oro como lo que es, como un activo de refugio, aún más. Entonces, son elementos importantes. Es la parte de la macroeconomía, ¿ok? Eso lo habíamos compartido la semana pasada, ¿ok? ¿Por qué elegimos el oro? ¿Por qué tenemos esta elección? El oro, el SAU, viene a tener en común con los índices americanos como el US 30, como el Nasdaq, su alta volatilidad. Se llega a asemejar a estos índices americanos que son altamente volátiles, incluso creo que un poco más. Y esta volatilidad hace que el oro presente recurrentes oportunidades para entrar, para ingresar al mercado, haciendo recorridos limpios. Naturalmente hablamos de la sesión de Nueva York, pero también puede o se va a mover en Londres e inclusive en la sesión de Asia. Al ser este activo tan líquido y pagar el 1 a 1 por precio de PIB, ojo, que siempre lo he resaltado, a diferencia de los pares de Forex que pagan menos, pues hace, entre muchas otras razones, que se convierta en nuestro par favorito, siendo un activo que se opera en cuentas de fondeo, en los brokers, en cualquier broker va a estar disponible. Es un portafolio central y viene a ser no un capricho como pudiera ser algunos pares que puedan tender según su economía a ponerse como en boga, según su contexto pudiera tener una importancia temporal. No así es el oro. El oro maneja su volumen, su histórico,
es lo que esta materia prima se convierte en un par atractivo, es un par robusto para ser operado. Y como dije al inicio, que en lo particular más me fascina es que presenta repetidas oportunidades en cada una de las sesiones. Bien sea porque lo operemos intradía o inclusive scalping o swing. Por lo general tenemos ingresos al mercado diarios con este par todos los días. Ahora bien, ya entrándonos más en las características particulares de este activo, una de ellas es que requiere margen. Aquí no nos admite estos los reducidos como los que podemos utilizar en los pares de Forex, de 2 pips, de 5 pips, de 10 pips, no. Para darle un respiro o al menos en el estudio del par, se suelen manejar estos los entre 50, 60, 70 pips o puntos, dependiendo de la volatilidad y del contexto. Si hay noticias de alto impacto o no, ese es un promedio para nosotros utilizar el stop loss. En cuanto a los recorridos que buscamos con la estrategia, que podemos observar aquí con nuestro sistema validado, pareciera que un recorrido 1 a 1 sea un RR conservador, pero en el oro no lo es. Son recorridos limpios que pagan o nos dejan un beneficio significativo. En este caso, los recorridos cortos, aparentemente, 1 a 1, solemos ir 1 a 2, dependiendo, insisto, del contexto, que aun cuando pareciera que no son muy largos, es un beneficio sustancioso. ¿En qué tiempo? Estos trades suelen recorrerse entre unos 40 minutos, 1 hora, 2 horas, o cuando dejamos correr una posición o un rally ya protegido en break-even, que hemos tomado ganancias parciales, puede llegar a correr 8 horas, hasta Asia, por ejemplo. Pero lo constante en nuestro scalping, entre 40 minutos, 2 horas. Y por eso sigo insistiendo que el oro paga por volatilidad y por frecuencia. Entonces nosotros aquí estaríamos buscando recorridos cortos, entre comillas, pero frecuentes. En cuanto, y diarios es lo más importante de operar el oro. Y el tercer aspecto, y no menos importante, que es lo que vamos a estar desarrollando durante la capacitación, durante el intensivo, es lo técnico, que es que buscamos entradas de calidad, entradas de alta probabilidad. Es decir, que dadas las confirmaciones del sistema, podamos nosotros tomar buenas y limpias posiciones, que es en lo que vamos a estar profundizando en la siguiente sesión del intensivo. En lo técnico podemos resumir que ya tenemos material grabado, incluso hay un video grabado que habla de los arriba de 33 ejemplos con el basamento teórico de no solamente en el oro, sino que el sistema aplica a otros mercados. Estas formas de leer el mercado aplican a todos los pares de Forex. Ahí en ese material lo hemos comprobado con entradas reales que tomamos. E inclusive a otros mercados. Solo que por las razones ya expresadas hemos nosotros elegido operar el oro como una ventaja de conocerlo, de llevar el baile, el estudio al par ya con experiencia. Y pues tenemos las estadísticas, la ventaja estadística que tiene el oro en específico.
Y a partir de ahí nos respalda a responder inquietudes que quizás en un inicio no las teníamos tan claras. Con menos experiencia nos hacíamos preguntas, pero que no teníamos estas respuestas. Y una de ellas es que alguien me preguntaba en estos días si tenía alguna preferencia entre comprar y vender. En el caso de este activo, que su nacimiento ha sido alcista. Y por ser activo de refugio. Y yo respondía que hace un par de años, de manera espontánea, como de manera natural, yo me sentía inclinada o me sentía más cómoda comprando que vendiéndolo. E inclusive hacíamos la analogía de que el precio en el oro sube en ascensor y baja por escaleras. Y efectivamente, hoy por hoy, puedo concluir que la razón tiene un porqué. La razón es que para las ventas o para las correcciones, nosotros nos enfrentamos a movimientos mucho más rápidos, más violentos, son movimientos más emocionales y en corto tiempo. Por eso es que baja en ascensor, son movimientos rápidos. En cambio que en las subidas, que aun cuando consume más tiempo, suelen ser escalonadas y esto da como una ventaja inclusive a nivel de mentalidad en la operativa a sentir que es un dinero que va ingresando paso a paso, poco a poco. En cuanto a las compras, yo procuro, más allá de la estructura del mercado, que por supuesto la tomamos en cuenta, procuro como más comprar antes que estar adivinando los techos y vender en esos altos históricos como ha venido estos 3 últimos meses, no. Más bien procuro ver las caídas, esperarlas pacientemente, esos descuentos de las caídas para comprarlo. ¿Que el oro se puede vender? Claro que sí, se puede vender como toda variedad, pero es como más sano. Es como que vender es exponerme más, entonces es más sano esperar las compras. Es como la comodidad de operarlo. Y eso era un debate en estos días, en diciembre, con algunas personas en la comunidad, porque alguien decía hay que vender desde el análisis técnico y yo pacientemente esperaba porque estaba haciendo una corrección importante que hizo en diciembre y era una persona con bastante información y experiencia y efectivamente se dio la compra que pacientemente esperé. Pero es eso, o sea, es que las correcciones ameritan también como más, más mentalidad. La subida es como que el oro va con más continuidad, son movimientos más armónicos. Entonces, es un poco de lo que va conocer los movimientos, conocer el par y por consecuencia, como les comparto al inicio, tener resultados como los que estamos teniendo y como principalmente deseo que ustedes lleguen a tener. Entonces, con esta intro, vamos a dejarlo acá para no agobiarlos. Es parte de... hay algo importante también. Cuando vemos aquí esta parte de los horarios, fíjense que ahorita también les reiteraba en la clase de la semana pasada que tenemos una diferencia de hora con Nueva York. El horario es clave, chicos. En el oro es clave, en cualquier par, pero en el oro, producto del estudio del par, nosotros encontramos que precisamente sus movimientos volátiles y limpios va a dárnoslos en unas horas específicas, que eso va a ser la parte final del intensivo, es cuando armemos todo el rompecabezas, ¿verdad? Para leer el precio, pero la cereza al pastel, y aquí invito a que le den seguimiento y se queden hasta el final del intensivo, porque la cereza del pastel, creo que ese es el nombre que más merece, de cierre es la parte estacional.
que nosotros hemos encontrado, y con honestidad y también con humildad expreso que no he visto de este material por allí. No, es producto del recorrido, de las horas de vuelo y de la experiencia, lo que yo llamo cereza del pastel, que es la parte complementaria de lo estacional. Y eso luego de que estudias un poco el algoritmo interbancario, la parte simplificada del Smart Money, algo por allí, te encuentras que tiene un sentido en la parte horaria. Tiene un sentido de lo que significa la estacional, que insisto, solo les dejo como un adelanto, va a ser el cierre del intensivo. Ahora, lo que hoy sí quiero dejarles es que nuestra operativa, para los que se quieran sumar de cara a operar en vivo, porque luego del intensivo ese es el propósito final, que nosotros lleguemos a operar en vivo, tomemos como comunidad nuestras entradas en vivo. Para ello requiero que tengamos esta base, estos cimientos que estamos sembrando con este inicio hoy. Nueva York, nos sentamos a trazar las Golden Zone que llamamos, o sí, las zonas doradas, el nivel de pivote a las 8 y media Nueva York, para nosotros 9, yo me siento entre las 8 y media y las 9, hora Venezuela, por eso insisto que hay una hora de diferencia. ¿De cuándo? De noviembre, del 5 de noviembre al 5 de marzo, que ya estamos cerca, vamos a mantener esta hora de diferencia, hora Venezuela-Nueva York. El 5 de marzo hasta el 5 de noviembre vamos a volver a estar a la par con Nueva York y va a ser un poco menos confuso. Ustedes, según los países que nos estén viendo, hacen la conversión. Lo que sí quiero dejar claro para ustedes en la comunidad de Venezuela es que suelo sentarme a las 9. Ahí una vez que nosotros tenemos el lienzo rayado con los niveles, ahí manejamos, como dije al inicio, en lo técnico vamos a ser más específicos en el intensivo, pero cuando ahí nos sentamos es para crear nuestros niveles, nuestras zonas doradas, los números redondos o institucionales, o números, también le llamamos números redondos, números institucionales, para que cuando abra la bolsa a las 9 y media de la mañana, 10 y media hora de Venezuela, nosotros ya tengamos los escenarios posibles y lo que hagamos es tomar las posiciones. Entonces, es sin duda muy importante el horario en el que nos sentemos, porque si nosotros tenemos tiempo, ganas y disposición a las 3 de la tarde, o a estas, sí, 3 y 34 que se está grabando este video, si miramos la gráfica en este momento es altamente probable que la volatilidad ya bajó y se tiende a consolidar el precio y allí no es donde vamos a querer estar. No queremos estar en esos movimientos que nos dejan atrapados. No que nos dejen, acá está la palabra, que nos quedemos atrapados en rangos laterales, donde más que por ruido nos pueda sacar por estoslo. Entonces, ya sea porque ustedes operen la sesión de Londres, que siempre he dicho que en algún tiempo largo la operé y que deterioramos nuestra salud y que ya no queremos madrugar porque estaríamos hablando de 2, 3 de la mañana, de la madrugada, del amanecer de Venezuela, pero que allí también es una sesión que si nosotros trasladamos este sistema a la sesión de Londres, quienes solo puedan operar, por ejemplo, Londres, que no estén en este país, o que por razones de trabajo y de sus ocupaciones también funcionan y dan recorriendo. De hecho, he comentado que uno de mis anhelos en algún momento es por lo menos vivir 3 o 6 meses en Europa para operar la sesión de Londres. Y la sesión de Asia también da sus movimientos que hemos venido comentando que suelen darse entre las 9 y media y 40, que de eso va la estacional, o 10 de la noche, 10, 10 y 40, 10 y media. Entonces, con esta pequeña intro, es reforzar que en la operativa que nosotros deberíamos estar operando en vivo sería la sesión de Nueva York, que nos estaríamos sentando en el computador a razón de 8 y media, 9 de la mañana hasta las 11 y media, 12 del mediodía. Dudas, preguntas, aquí tenemos para que sigamos interactuando y confiar, agradecer la confianza entregada y confiar en que este es nuestro año.
para que de esta manera tan depurada, tan con pericia, por eso es que me he planteado el intensivo para desarrollar ese contenido de menos a más, desde lo más sencillo, como ha sido hoy esta pequeña introducción, hasta ya armar todo lo que es el sistema que nosotros estamos comprometidos a entregar y que ya tenemos una estadística, una ventaja estadística a favor. No siendo más, dejemos hasta acá este inicio de capacitación y con todo el amor seguimos entregando este intensivo. ¡Y yay!